Bueno, sean bienvenidos nuevamente a la Iglesia Bautista Reformada aquí en Los Lagos. Por las mañanas, en esta primera hora, tenemos lo que llamamos la escuela dominical. Tenemos una enseñanza trimestral. Hoy estamos en la segunda lección de este curso que hemos llamado Los afectos religiosos. Entonces, si nos está visitando por primera vez, sepa entonces que estamos con ese tema y le animo a que pueda entonces aprovecharla y sepa que hoy apenas es la segunda lección y entonces durante 3 meses estaremos estudiando este tema. Ya voy a explicar un poquito más la razón del título y por qué lo estamos estudiando. Solamente recordarles que entonces también la escuela dominical empieza a las 9:15 para que procuremos siempre estar a tiempo y con antelación para poder prepararnos apropiadamente y evitar distracciones. Bien. Los afectos religiosos, como vimos la semana pasada, es el título de un libro que fue escrito por Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un pastor, misionero, teólogo destacado del siglo XVIII. Y queremos estudiar el tema porque queremos nosotros que es de suma importancia poder discernir cuáles son esas verdaderas señales que acompañan a la conversión. Nosotros queremos entonces estar por varias semanas viendo cómo poder nosotros examinarnos apropiadamente, porque la vida cristiana sí consiste, como vamos a ver, de afectos, pero la mirada nosotros no debemos ponerlo necesariamente en señales externas o en cómo me estoy sintiendo solamente. ¿Por qué? Porque esto fue lo que este hombre del Señor vino a estar estudiando apropiadamente después de que en ese movimiento que se conoce como el primer gran despertar, muchos de aquellos que habían manifestado ese aparente fervor religioso, con los años no se veía entonces el fruto de una verdadera vida cambiada. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Había que desechar completamente todo lo que había ocurrido? Jonathan Edwards dirá que no. Sí hubo verdaderas conversiones, sí hubo lo que verdaderamente se podía llamar manifestaciones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu obrando en la persona. Pero otras, ciertamente, decía él, no corresponden y no podemos tomarlas como señales seguras para decir que esa conversión se ha dado en la persona. Entonces vamos a adelantarnos, creo que es como la número 15. Entonces hoy vamos a estar empezando con este apartado, la naturaleza de los afectos y su importancia en el cristianismo. Es decir, ya vimos el contexto, el momento histórico en que dándose ese gran avivamiento donde personas lloraban, clamaban por salvación y arrepentimiento, años después Jonathan tiene que decir, algo ha pasado aquí, hay algo que tenemos que indagar. Entonces, lo primero que quiero hacer, aparte de este pequeño y breve repaso del contexto histórico y de quién fue este hombre, de manera muy resumida, quiero traer primero una nota, porque si alguno quiere seguir el estudio y está leyendo, ya sea la obra en inglés o en español, verá que al inicio Jonathan Edwards dice que él ha notado 2 avivamientos o 2 despertares. Sin embargo, yo hablo solamente del primer gran despertar. Entonces, aquí el cambio que debemos tener nosotros presente es el siguiente. Para nosotros que ya vemos esto hacia atrás, cientos de años después de que ocurrió, históricamente, lo que se llaman los grandes despertares, el primero se fecha en los años 1730, los años 30 de los 1700, y como mucho al año 1755-58, es decir, cerca de la fecha cuando Jonathan Edwards murió. Y el segundo gran despertar se dice que empezó por los años 1790 hasta unos años después, ya en los 1800. Entonces, si ese fue el segundo gran despertar, ¿por qué Jonathan Edwards habla de 2? Si claramente él ya estaba fallecido para el segundo. Bueno, de nuevo, él está escribiendo en lo que fue el tiempo presente para él. Y entonces, aunque el primer gran despertar se puede hablar de un periodo del año 1730 a 1750, se puede decir que hubo 2 olas en ese primer gran despertar. Entonces, eso es a lo que él alude. La primera ola fue en los años 1734 a 1735 y la segunda ola del año 1740 a 1742.
Y recuerden que el libro fue escrito en el 1746. Ahora usted dice, pastor, esas fechas no importa, no tienen que memorizarlas, es solamente que recuerden de que hubo dos manifestaciones, hubo dos olas. Por eso es que él incluso no solamente está hablando por un hecho aislado, es que está estudiando dos olas de avivamiento. Lo que pasa es que la del 1740, 1742, cuando uno lee lo que las personas reportan, dicen, esto es por mucho mayor que lo que pasó en el 1734, 1735. ¿Qué pasó en esos años del 1740? Bueno, aparte de la predicación de Jonathan Edwards, también estuvo la predicación de George Whitefield, el ministro británico que estuvo recorriendo las colonias. Quizás algunos han escuchado de él, las anécdotas que existen de Benjamin Franklin, que aunque fue incrédulo, tuvo mucho respeto y llegó a ser amigo de George Whitefield, etc. Entonces, ese es el contexto, y sobre todo, ¿verdad? En el año 1741 fue cuando se dio esa segunda predicación del sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Y ya también vimos la semana pasada cómo fue que las personas reaccionaron ante esa predicación, que fue lo que el Señor obró. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver de ahora en adelante? Vamos a ver, como vamos a empezar hoy, a entender qué son los afectos. ¿Por qué es que usamos la palabra afectos y no emociones o pasiones o sentimientos? En segundo lugar, vamos a ver cuáles no son las señales para comprobar si nuestros afectos son producto de una verdadera conversión. Y en tercer lugar, y positivamente, cuáles sí son las señales distintivas de las verdaderas emociones espirituales. El autor va a identificar 2 en cada caso, es decir, 24 señales. Pero vamos a lograrlo. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Entonces, ¿qué propiamente son los afectos? Recordemos que Jonathan Edwards, siendo esa persona tan diligente para estudiar, escogió cada palabra con cuidado. Entonces, hay una razón por la que utiliza la palabra afectos y no emociones. Y aquí entonces también tengo que traer una segunda aclaración. Por alguna razón, el resumen en español sí traduce la obra con el título apropiado, los afectos religiosos, pero cuando se empieza a examinar el contenido, las secciones están tituladas las emociones. Y siento que quizás ese cambio no se explica por qué la traducción tomó esa decisión. Pero hay una razón. Como les decía, él es preciso en las palabras que utiliza. Entonces, primero un pequeño repaso para algunos y para otros simplemente una pequeña vista de lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo está constituido el ser humano. Cuando nosotros vamos a los diferentes pasajes de la Escritura, nosotros vemos que el Señor forma a Adán, ¿verdad?, del polvo de la tierra, y luego leemos nosotros que sopló en él aliento de vida. Entonces, ¿cómo está constituido el ser humano? Básicamente por un cuerpo y un alma. Esto, si usted luego lo busca en alguna teología sistemática, se va a encontrar con una palabra un poco más técnica. Ellos van a hablar de la dicotomía del ser humano. Esto hay que contraponerlo con la otra postura que quizás fue la que muchos escuchamos por muchos años en otros lugares, la tricotomía, de que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Yo sé que pueden surgir algunas preguntas, pastor, pero 1 Tesalonicenses dice, yo sé que dice cuerpo, alma y espíritu, que Pablo escribe ahí eso. Lo que pasa es que hay que entender que hay muchos pasajes que nos hablan para enfatizar de tal manera que el Señor nos está hablando de todo nuestro ser, pero no que cada parte que está siendo ahí mencionada es una parte del ser humano. Lo más claro está cuando el primer gran mandamiento se resume como amar al Señor, que con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. O sea, ¿cuántas partes vamos a identificar nosotros ahí? ¿4, 5, 6? No, tenemos un cuerpo y un alma. Lo que pasa es que alma y espíritu se usan de manera intercambiable. Vamos a ver unos pasajes rápidamente para aclararlo, pero sí, sepan que esta posición, conocida como la dicotomía, es la que ha sido afirmada más comúnmente a lo largo de la historia de la Iglesia, y es más común entre los hombres que han estudiado la palabra del Señor, aunque, y menos común, sí hay quienes defienden la postura de que tenemos 3 partes, pero usualmente hay explicaciones un tanto problemáticas cuando uno va por ese camino, porque no ven cada parte igualmente afectada por el pecado, pero nosotros vemos que el pecado nos afectó tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma o espíritu. Muy bien.
Entonces, básicamente, un ejemplo rápido de este uso intercambiable que nos ayude a entender este punto y por qué es que lo estoy iniciando con esto. Vamos a Génesis 35, 18. En Génesis 35, 18 se nos narra el nacimiento de Benjamín y dice así: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Quién murió? Murió Raquel. ¿Cómo se describe aquí la muerte? Como salirse el alma del cuerpo. Ahora vamos al pasaje de Santiago 2:26. El pasaje conocido, pero ¿cómo leemos aquí? Dice, porque como el cuerpo, ¿qué? Sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo está diciendo Santiago que se describe la muerte? Como la separación del cuerpo del espíritu. Entonces, básicamente, o sea, esto podríamos citar muchísimos más pasajes, pero creo que con este ejemplo nos basta. Entonces, sabiendo que tenemos un cuerpo y un alma, sí hay que entender que a veces se habla de la mente, a veces se habla del corazón, a veces sí se habla del espíritu, para enfatizar uno u otra facultad que tiene el alma, es decir, el entendimiento que el Señor nos ha dado o esa voluntad que también Él nos ha dado. Hay una parte que puede enfatizar más entonces ese carácter emocional del sentir y otro más el del razonar o el pensar. Entonces eso es lo que Edwards entendía. El alma humana tiene dos facultades, pero siempre entendiendo que somos un cuerpo y un alma. Tenemos el entendimiento por el cual el alma percibe, especula, discierne y juzga, y tenemos la inclinación o la voluntad, por la cual el alma es inclinada o no, agradada o no, aprueba o rechaza algo. De hecho, Edwards es conocido por tener esta expresión para resumir por qué es que el hombre hace lo que hace. Y es que el hombre siempre actúa según la inclinación más fuerte de su voluntad. Por lo tanto, si usted no ha sido salvado por el Señor, si usted sigue estando en su condición caída por el pecado, su inclinación más fuerte siempre será pecar contra el Señor, porque esa es su naturaleza. Se hará según esa inclinación, y como su alma está y su voluntad está esclavizada al pecado, pues escogerá pecar. Pero ninguno de nosotros nunca escoge contra su voluntad. Ahora bien, entonces los afectos tienen que ver con esta segunda facultad de la voluntad. Podemos hablar de que son esas actuaciones enérgicas, como traduce el libro, de esas inclinaciones. Es decir, yo hago lo que hago porque el Señor me ha dado afectos que influyen en lo que yo decido, en lo que hago. Entonces tenemos la siguiente, que es una tablita para entonces comparar el sentido propio con el cual Jonathan quiere distinguir entre los afectos y las emociones. Los afectos entonces son duraderos, en cambio las emociones son fugaces. Los afectos son profundos, las emociones superficiales. Los afectos son consistentes con las creencias, pero las emociones a veces dominan. Cuando alguien es dominado por las emociones, ¿verdad?, va a hacer cosas contrarias a lo que debería ser consistente con lo que cree. Pero el afecto siempre va a actuar en concordancia con la palabra de Dios. Siempre producen acción. Las emociones a veces fallan en producir acción. Vemos muchos que en un momento pueden estar motivados para hacer algo, pero al final no lo hacen. Los afectos involucran la mente y la voluntad. Los sentimientos a menudo se desconectan de ello. Un autor, analizando la obra de Edwards, dice lo siguiente: podemos entender la diferencia de este modo. Los afectos, después de todo, son anhelos o aversiones sensatas e intensas de la voluntad. Tal vez sería mejor decir que mientras los afectos no son menos que las emociones, seguramente son más. Las emociones a menudo no pueden ser más que estados fisiológicamente elevados de euforia o miedo que no están relacionados con lo que la mente percibe como verdadero. Los afectos, por otro lado,
son siempre el fruto o efecto de lo que la mente entiende y sabe. La voluntad o la inclinación se mueve hacia o lejos de algo que es percibido por la mente. Una emoción o simple sentimiento, por otro lado, puede elevarse o caer independientemente de cualquier cosa en la mente y no relacionada con ella. Uno puede experimentar una emoción o sentimiento sin que sea adecuadamente un afecto, pero rara vez se puede experimentar un afecto sin que sea emocional e implique sentimientos intensos que despierten y muevan, y agiten el cuerpo. Entonces, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué es que se toma uno el tiempo para hablar de estos temas, de cómo está constituido el ser humano? De cómo están constituidos entonces el ser humano y qué es la voluntad y qué son los afectos. Bueno, porque el autor va a hacer luego una afirmación de gran peso, de que la verdadera religión consiste de afectos santos. O sea, no puede haber verdadera religión sin que no haya una afectación del ser. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1:8, como les decía. Y dice así la palabra del Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué podemos ver nosotros acá? ¿A quién está escribiendo Pedro esta carta? Bueno, el capítulo 1, versículo 1 nos dice que Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Un expatriado es quien no está viviendo en su tierra natal, donde fue criado. Han sido esparcidos por causa de la persecución, y no cualquier persecución, una persecución por causa de su fe en Cristo. Y él está diciendo de que ellos están siendo afligidos, ¿verdad? Dice el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué destaca el autor después de que la fe ha sido puesta a prueba? Como ese oro que está con impurezas, es probado por el fuego y ahora si viene y sale lo que ha sido purificado. ¿Qué tiene que destacar a él acerca de esta fe en Cristo? De que ellos lo aman y de que ellos se gozan con un gozo inefable en su Señor. El mundo no lo podía ver, no lo podía entender. Ciertamente ellos tampoco tenían algo físicamente que ver, pero con los ojos espirituales veían a Cristo. Y ellos lo aman y ellos se gozan, se alegran en su Señor. Amor a Cristo, gozo en Cristo, como fruto de una fe que es probada. Dice Edwards, la religión que Dios requiere no consiste en emociones debiluchas, pálidas y sin vida que escasamente logran despojarnos de la apatía. En su palabra, Dios insiste en que seamos serios, espiritualmente enérgicos, teniendo nuestros corazones vigorosamente comprometidos con el cristianismo. ¿Qué pasajes utiliza el autor para respaldar una afirmación tan atrevida? Vamos primero a Deuteronomio, capítulo 6.
La religión que Dios requiere no consiste en emociones debiluchas, pálidas y sin vida que escasamente logran despojarnos de la apatía. ¿Qué mandó el Señor en Deuteronomio 6, 4 y 5? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este primer verbo, oye, la Shema, mandamiento central. Varias veces encontramos eco de este mandamiento en el Nuevo Testamento. Dios es uno, sí, afirmación del monoteísmo, sí, pero ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cómo debe ser Él amado? Con todo nuestro ser, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, no queda nada por fuera. Y esto no fue un mandamiento de una sola ocasión. Deuteronomio 10, versículo 12. Cuando el Señor nos manda que le amemos, claramente este amor implica obediencia también. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, esto es la obediencia, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, de nuevo, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Así nos pide el Señor que le amemos. Así nos pide el Señor que le sirvamos y que guardemos sus mandamientos. Más adelante, también en Deuteronomio, nosotros vemos lo siguiente en el capítulo 28. Deuteronomio 28. Hay que guardar los mandamientos del Señor. No es una tarea que se hace apáticamente porque es que ni modo, es lo que tengo que hacer. Vean lo que el Señor les dice a ellos en cuanto a dos cosas. Bueno, Él les dice, yo voy a traer juicio a ustedes porque, bueno, en primer lugar, en efecto, no obedecieron mis mandamientos y en segundo lugar, cuando me sirvieron, vean cómo no lo hicieron. Dice así Deuteronomio 28, versículo 45. Y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Es decir, no lo amaron. Si lo hubieran amado, hubieran guardado sus mandamientos. Versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas tus cosas. Teniendo esa abundancia que el Señor les dio, en vez de servirle con corazón alegre por todo lo que el Señor les había dado, dice el Señor, no me sirvieron con alegría y con gozo de corazón. Servirás, por tanto, versículo 48, a tus enemigos. El servicio al Señor no es como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios, para nada, porque Él no nos necesita, sino que servimos al entender los incontables favores inmerecidos que ha tenido para con nosotros, empezando por el mayor acto de desprendimiento, pues no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice así el Señor. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué les está diciendo aquí el Señor? Ustedes no pueden. Ustedes no pueden amarme con todo su ser. Ustedes no pueden guardar mis estatutos. El Señor dice, yo haré por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos. Yo voy a obrar la operación del corazón. Yo les voy a hacer la cirugía. Les voy a dar un corazón para que me amen y me sirvan. Pero entonces debemos entender la implicación. Si el Señor me ha salvado, significa que Él ha operado mi corazón para que le ame. Esto es solo Deuteronomio.
Un ejemplo del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos del 8 al 12. En el contexto más grande, ¿verdad? Pablo está hablando acerca de los dones que se nos ha dado, pero cómo debemos ejercer esos dones, que no es otra cosa que el servicio cristiano. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amarse los unos a los otros con amor fraternal. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, sin pereza, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No podemos ejercer el servicio unos a otros desprovistos de afectos. Yo sirvo a mi hermano con prontitud, con solicitud, con alegría, desprendido, liberalmente. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo al Señor. Y estos son mandatos, claramente, ¿verdad? Porque Dios nos manda esto porque no somos así. Él tiene que decirnos, sírvame con fervor, ámeme con todo lo que tiene. Dios no pide menos. Jamás amaremos a Dios demasiado. Nuestro problema es que nuestro amor por Él es muy débil. Pronto nos dejamos seducir por cualquier ídolo, por cualquier baratija del mundo. A mí me avergüenza tener que reconocer delante del Señor las cosas por las cuales he perdido la paz, por las que me he afanado. Cuando nunca me ha dado razón para dudar de su cuidado por mí. Cuando siempre me ha dado todo lo necesario en el Hijo. ¿Cómo es que no puedo entregarme a Él? Sin condiciones. El Espíritu Santo que es dado a cada creyente es descrito como uno que da poder, dominio propio y amor. Somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. 2 Timoteo 1:7 y Mateo 3:11. ¿Pueden pasar? Las Escrituras también comparan nuestra relación a las cosas espirituales con aquellas actividades seculares en las cuales los hombres gastan su energía. Es decir, los hombres corren, los hombres luchan y se esfuerzan hasta el cansancio por metas temporales de esta vida. Y entonces tenemos mandamientos que a la luz de esas cosas por las cuales uno se esfuerza, es decir, en algunas de estas cosas no es que haya necesariamente algo malo, pero así como hay disposición, así como hay esa motivación para desgastarse, vean entonces estas instrucciones que tenemos. 1 Corintios 9:24. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, ¿quién más que Pablo podía estar seguro de que la salvación era segura, pero aún así no tomó eso como pretexto para una vida perezosa y descuidada? La mayoría tenemos cuerpos sanos que podríamos hacer las mismas actividades físicas que aquellos que madrugan o se dedican extensas horas al ejercicio, pero ¿por qué hay unos que sí lo hacen y otros no? Porque unos están motivados. Claramente,
En muchos casos serán motivaciones egoístas, ¿verdad? Quieren tener cierto cuerpo para estarlo exhibiendo y mostrarlo a otros. No es simplemente un asunto de salud. Pero el punto es, ¿no podemos nosotros mostrar la misma resolución de mente y espíritu por causa del Evangelio? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano está en una batalla, en una guerra espiritual. Ya lo estudiamos el año pasado extensamente. Uno no pelea descuidadamente. Usted no se confía cuando está en medio de una guerra. Usted está sobrio, usted está velando, usted está luchando. Está ayudando al que ha sido herido. Usted se pone toda la armadura que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque sabe que es un asunto de vida o muerte. No es menos que eso lo que está en juego. En 1 Pedro 5, 8 y 9, que escribe Pedro, sed sobrios y velad. Hay personas que están vigilantes y atentas a muchas cosas. Hay quienes están muy atentos a los movimientos del mercado, que si subió o bajó el tipo de cambio. Pero para sus almas no hay tiempo para estar vigilantes. Primera a Timoteo 1:18. ¿Qué le escribe Pablo? Primera a Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Timoteo, sea valiente y pelee. Y pelee con todo. Hay empeño en nuestra vida cristiana. Más adelante, ¿qué es lo que le dice Pablo a este mismo Timoteo en el capítulo 4? Versículo 7. Desecha las fábulas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. De nuevo, que alguien aquí nos salga con un malentendido. Debemos ser buenos mayordomos de nuestros cuerpos, debemos cuidarlos, el Señor nos lo dio, pero cuando hay que poner la perspectiva apropiada, correcta, Pablo tiene que decirle a Timoteo, esfuércese, ejercítese para la piedad. Hay muchos, como les decía, que están dispuestos, entre comillas, a hacer sacrificios por metas pasajeras. Pero la pregunta para nosotros es mucho más sencilla. ¿Hay empeño en nuestra vida cristiana? ¿Se nos hace pesado leer una porción de las Escrituras y meditar en ella por unos minutos, pero no así para una maratón de películas? ¿Tenemos el tiempo para ver el video que nos enviaron al teléfono, pero no para ir al hermano y preguntar cómo ayudarle en su necesidad? Dios, quien nos creó, dice Edwards, no solo nos dio los afectos y las emociones, sino que estas son la causa directa de nuestras acciones. No tomamos decisiones ni actuamos a no ser que el amor, el odio, el deseo, la esperanza, el temor o alguna otra emoción o afecto influya en nosotros. Esta es la razón por la cual muchas personas escuchan que la palabra de Dios les habla de cosas de importancia infinita, de Dios, de Cristo, del pecado, de la salvación, del cielo y del infierno, sin que tenga efecto alguno sobre sus actitudes o su comportamiento. Sencillamente, lo que oyen no les afecta, no toca sus afectos. Y es así. Hay muchos que han estado aquí por años, por semanas, por meses, no importa el tiempo. Pero está siendo la palabra del Señor expuesta, y eso no es conmigo. Ahí no está la obra del Espíritu Santo. Si lo estuviera, habría un alma que está siendo afectada en lo más profundo. Dice Edwards textualmente, me atrevo a afirmar que ningún cristiano despertó de una frialdad espiritual
sin que la verdad hubiera afectado su corazón. Así de importante son los afectos. Ahora, ¿cuáles afectos menciona él? Vamos a tener una lista. El tiempo se nos está acabando, pero vamos a avanzar con algunos de ellos entonces. Tenía por lo menos la meta de terminar esta lista. Pero ¿cómo actúa el Señor en esos afectos que Él nos ha dado? El primero que tenemos es el temor al Señor. ¿Cómo describe la Escritura en varias partes a aquel que es suyo? Como un temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Hay mucho que se podría añadir, sí, tenemos toda una escuela dominical solo sobre el temor olvidado de Dios. Pero veamos cómo ese temor, el cual, como ya sabemos, no es simplemente ese temor reverente o ese respeto a Dios, sino que en efecto el Hijo de Dios nunca olvida que Dios es temible, no contradice para nada todo esto que hemos estado diciendo de esos afectos, este fervor para con Él. Salmo 128.1. Salmo 128.1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso, sumamente gozoso el que teme a Jehová. Por si nos queda duda, se dice, es que no sé qué significa bienaventurado. Bueno, Salmo 112.1. Otra vez, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Deleite quizás sí nos suena más familiar. Así obedece al Señor quien le teme. Y ese es descrito por la palabra de Dios como un hombre que es dichoso. Para el creyente, su dicha y su felicidad está en hacer lo que el Señor le dice. Y eso no quita que le siga temiendo, porque es su Señor. La esperanza es parte de la verdadera religión. 1 Corintios 13:13 nos dice Pablo que hay tres cosas que permanecen. Dentro de esas tres cosas, ¿cuál es una que destaca? La esperanza. Dice Edwards, ese es uno de los tres pilares. Tenemos el amor, la fe y la esperanza. Primera de Tesalonicenses 5:8, ¿qué nos dice? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya también estudiamos, ¿verdad?, más ampliamente el yelmo de la salvación o más ampliamente el yelmo de la esperanza de la salvación. El hecho de que esté puesto en la cabeza, ¿qué nos recuerda? Es acerca de nuestra mente. Debemos proteger lo que pensamos. El enemigo va a querer poner pensamientos que no son. Pero el cristiano se arma del yelmo para estar en batalla constante contra esos malos pensamientos y en cambio recordarse la esperanza del evangelio que ha creído. Hebreos 6:19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del alma. ¿Qué es esto que tenemos como segura y firme ancla del alma? Asirnos de la esperanza que está puesta en nosotros, y esta esperanza es el fortísimo consuelo que Dios ha dado. Es un Dios que no miente. Un pasaje más, Salmo 33:18. Son varios pasajes porque aquí el objetivo, luego iremos viendo algunos con más detalle, pero aquí el objetivo es que estamos haciendo este barrido por la Escritura para ver que sea el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sean los Evangelios, sean las cartas, constantemente vemos nosotros que la verdadera religión, de nuevo recordemos esa afirmación, consiste en afectos santos. Salmo 33:18. Vean también de nuevo la conexión con el temor al Señor. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Temo al Señor y mi esperanza es Él.
William Gurnall, ¿qué nos dijo cuando estudiamos la armadura? Él dijo, el cristiano tiene esperanza mientras tenga vida, y no estará por encima de ella hasta que se encuentre en el cielo. Una vez que entre por las puertas de aquella ciudad gloriosa, podrá decir, la armadura para la tierra, el manto para el cielo. La esperanza sale a combatir y espera al cristiano hasta que termine la última batalla. Nos conducimos con esperanza. Las personas tienen que vernos y tienen que decir, ¿qué es lo que le da a este hombre o a esta mujer esperanza sobre el futuro? ¿Qué es lo que hace que no caiga o sea consumido por desaliento a pesar de las pruebas o aflicciones de esta vida? Es alguien que vive esperanzado. El deseo o la sed de Dios, Isaías 26, 8. Isaías 26, 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Salmo 63, 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Dos partes. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mateo 5:6, el Sermón del Monte. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los felices? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De nuevo, afectos cristianos, afectos santos. El Hijo de Dios es uno que tiene hambre por la justicia, pero ¿qué es lo hermoso? Porque, de nuevo, recordemos que el Señor está hablando esto y a muchos les iba a sonar como que algo no encajaba. Porque empieza el Señor diciendo, bienaventurados los que lloran, felices los pobres, dichosos los que tienen hambre. Pero no termina ahí, ¿verdad? En cada caso, porque ellos serán saciados. Su alma verdaderamente es alimentada por el Señor. La justicia que carecen, el Señor se las da. Terminemos con el gozo. Salmo 97, 12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y finalmente, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hermanos y amigos, la vida cristiana consiste en un afecto profundo por el Señor y por los que son de su pueblo. La vida cristiana no es una vida inerte, que es contradictorio. No es seca. Sí, el creyente puede pasar por periodos de enfriamiento, por el pecado que lo aleja de su Señor. Pero hemos visto muchísimos pasajes, y sepan que todavía nos quedan muchos más, que no dejan lugar a duda, que la Biblia pone un lugar particular al amor por Dios.
gozo en el Señor, deleite en el Señor, temor al Señor, tristeza también, como veremos, celo, misericordia, gratitud. Si usted está caracterizado por la indiferencia como patrón regular de su vida, yo le digo, usted tiene todo para cuestionarse si realmente ha experimentado el regalo de la salvación. Porque donde el Señor salva, no deja al que salva ahí, sino que como leímos, salva para que le amemos y le sirvamos. Si es la apatía, la indiferencia ante las grandes verdades de la Escritura, su respuesta habitual, yo le digo, no se engañe. Y aquellos que pueden decir, yo me identifico, aún lejano con algunos de estos pasajes, pero esto es una realidad, pidamos al Señor que nuestros corazones sigan ardiendo por Él. Y como los discípulos camino a Emaús, podamos decir nosotros, no arde nuestro corazón cuando escuchamos estas cosas, cuando nuestro Señor Jesucristo nos es presentado en las páginas de la Escritura. Que así sea. El Señor les bendiga.